Bienvenidos un día más a la actividad Vive tu Museo. Bueno, si se fijan, hemos vuelto a bajar a la cueva del Museo Municipal. El viernes tuvimos la oportunidad de verla, de descubrirla con nuestra compañera Gloria. Hicimos un recorrido sobre la historia de la casa, sobre las tinajas, su utilización. Incluso vimos algunos detalles, como por ejemplo el añado de algunas de las tinajas, las marcas de fabricante. Debo decirles que a lo largo de estos días nos han llegado mensajes de particulares a través de redes sociales o directamente llamadas telefónicas en las que, bueno, aparte de darnos la enhorabuena por permitirles el bajar a la cueva de forma virtual y por comentar sensaciones como la humedad, la temperatura, aparte de otros detalles que se comentaron en su día, también nos han contado, bueno, pues historias personales, vivencias, y nos han facilitado también datos sobre algunos de estos recipientes, completando, por ejemplo, la procedencia con otras fábricas de tinajas distribuidas en el territorio, recordándonos que en Valdepeñas también existe una fábrica de tinajas, la fábrica de tinajas La Unión, que por su pésima calidad, la pésima calidad del barro, pues no tuvo mucha trayectoria en la historia, más allá de pequeños recipientes cerámicos sin llegar a estas dimensiones. Y también nos han hecho llegar un fragmento de una tinaja en la que aparece precisamente esa marca del taller de alfarería a la que hacía referencia mi compañera Gloria. Bueno, en este caso, si se fijan, bueno, lo que tenemos es, la marca es un fragmento, la fábrica de tinajas de Alonso Calero, y se intuye justo en la parte de abajo, tanto en los restos que nos han quedado, la procedencia de Villarrobledo. Villarrobledo, de hecho, será el pueblo del que procedan la mayor parte de las tinajas que tenemos en las bodegas de Valdepeñas, no solamente en las cuevas, sino también en las naves de fermentación. Bien, dicho esto, y aprovechando que estamos en la cueva y que vamos a hablar directamente de las tinajas, bueno, pues hemos decidido utilizar una de las tinajas de la cueva como soporte para una serie de presentación de imágenes en la que vamos a ver la historia, la evolución de la tinajería y también cómo se desarrollaba, cómo se elaboraba. Así que ahí tenemos esa pantalla y la primera imagen que nos encontramos, bueno, pues nos sirve de soporte para hablar de los orígenes de las tinajas. Las primeras referencias gráficas que tenemos, bueno, tendríamos que remontarnos a las pinturas de las tumbas del Antiguo Egipto. En este caso, las pinturas funerarias de Beni Hassán, aparecen una serie de, como si fuera una viñeta de cómic, explicándonos el proceso de elaboración de esos recipientes. Aquí vemos el pisado del barro, cómo a base de este torno se elaboraban los recipientes, algunos de ellos los tenemos en segundo término, otros en primer término, y también esta estructura que es el horno en el que se cocían esas tinajas. Tinajas que serán depositadas en la imagen de debajo. En la imagen lo que vemos es la tumba de Nat, las escenas de vendimia, porque ya en el Antiguo Egipto se utilizaban estos recipientes para el almacenamiento del vino. Bueno, vemos una escena de vendimia, recogiendo las uvas de las cepas, el pisado directamente de esa uva en un lagar, y bueno, estos recipientes cerámicos que servían de soporte para el almacenamiento del vino. En el territorio en el que nos encontramos, en La Mancha, bueno, los primeros vestigios de tinajas, bueno, tendríamos que remontarnos al bronce de La Mancha para encontrar los primeros recipientes cerámicos. Y de grandes dimensiones, en este caso, los encontramos con una funcionalidad también funeraria. Este pizoi, esta tinaja, la encontramos en el Museo Comarcal de Daimiel y se utilizó como enterramiento, como espacio para el enterramiento. En esta imagen vemos tipologías de tinajas, la tinaja minoica, ubicadas en el Palacio de Nosos, en Creta. Es a través del comercio que se establece en torno al Mediterráneo cuando llegan también otras tipologías de tinajas que se irán copiando en los talleres locales. Fíjense en esta tipología y cómo la volvemos a encontrar en estas tinajas que directamente las tenemos físicamente en el Museo Municipal, en la planta baja,
en la parte del Cerro de las Cabezas. Son tinajas encontradas en el yacimiento ibérico, en el Cerro de las Cabezas, elaboradas a torno, y que en futuros días tendremos ocasión de analizar con detenimiento. La tinaja tal y como la conocemos hoy en día, las referencias más cercanas en cuanto a forma y utilización, bueno, tendríamos que remontarnos a los dolia de época romana. Son tinajas más panzudas y, de hecho, en la historia de Diógenes, sentado en su tinaja, en este cuadro de Jean-Léon Gérôme, de 1860, aparece Diógenes en el interior. Si recuerdan, la imagen más popular de este filósofo la encontrábamos metido dentro de una cuba de madera. Realmente, en origen, la versión original era que vivía en el interior de una tinaja. La tipología de las tinajas va evolucionando con el paso de los siglos. Ese carácter tan funcional que le otorgaban su forma y también lo económico de los materiales, la accesibilidad de los materiales y lo económico de su realización, pues hizo que se fuera perpetuando con el paso de los siglos y que tanto en la época islámica, bueno, se van realizando distintas modificaciones sobre la técnica original. En época hispano-musulmana, bueno, pues se empieza a practicar sobre la superficie la técnica del vidriado, y en la Edad Media, bueno, pues se mantiene esas tipologías de tinajas, pues con otras incorporaciones, elementos en horizontal, franjas como elemento decorativo. En esta, por ejemplo, del siglo XVI, que la tenemos en el Museo Casa del Greco, lo que nos encontramos es, bueno, pues una tinaja, además, si se fijan en el soporte, tiene estampillas que hasta cierto punto nos pueden recordar las que se practican en la cerámica ibera, y que también tendremos ocasión, bueno, ya con Gema Candelas, en la primera actividad en la luminaria, hablaba sobre el estampillado y esa particularidad que nos permite identificar la huella del alfarero impresa en el interior de las piezas. Bueno, pues en este caso vemos cómo esa técnica del estampillado también se perpetúa con el paso de los siglos. Las tinajas, bueno, en general los recipientes cerámicos tuvieron gran uso hasta época relativamente reciente, en distintas tipologías. Aquí vemos tinajas, bueno, de almacenamiento de aceite, como alcuzas, para agua, para salazones, para alimentación. Y lo que estamos viendo en esta imagen, bueno, pues es la popularización de la cerámica de esos talleres en estas fotografías procedentes de Mota del Cuervo, de la fototeca del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, bueno, en la que se ve a un taller de mujeres haciendo determinadas piezas. Si se fijan, concretamente aquí lo que tenemos es una especie de torno circular sobre la que se posa la pieza, y aquí tenemos a una de las artesanas con una especie de rollo colocado en el hombro, que es el que va apretando contra la superficie para ir trazando el cuerpo de la tinaja. La técnica de elaboración de la tinaja la veremos a continuación, pero quiero que recuerden cuando íbamos al colegio, en nuestra etapa de niños, cuando nos pedían que elaboráramos un recipiente de cerámica o de arcilla, en plan jarrón o cenicero o cuenco, lo primero que hacíamos era como una especie de churro que íbamos colocando uno encima de otro y luego íbamos unificando con el dedo. Esa técnica, que ya la encontramos en la cerámica a mano en la época del Bronce de la Mancha, bueno, pues es la que se va a ir perpetuando con el paso de los siglos, incluso en la elaboración de los depósitos de las tinajas de cerámica durante el proceso de industrialización del vino. Ese éxito de las tinajas, bueno, hace que nos encontremos distintos tipos morfológicos de estos elementos. Más panzudas, menos, troncocónicas, elipsoidales, globulares. Seguro que todos tenemos referentes en nuestras casas, o en las casas de nuestros abuelos o de nuestros antepasados, bueno, de este tipo de recipientes que se utilizaban de forma popular, pues en determinados momentos de la vida cotidiana, como orzas, para salazones, para guardar aceite, etc. Bueno, aquí tenemos una imagen de distintas tipologías de esas cerámicas, de esas tinajas, distintas formas, bueno, en este caso utilizadas como aceiteras, como alcuzas, para el almacenamiento de aceite. Y estas probablemente son las que más cercanas tengan, bueno, pues porque todavía las seguimos viendo ya no como un carácter funcional, sino como un elemento decorativo, pues de cocinillas manchegas. Recuerdo, bueno, de estos utensilios y unas formas de vida que ya han quedado obsoletas.
Piensen, por ejemplo, que hasta hace relativamente poco las berenjenas de consuelo que se consumían en la plaza, esta mujer las mantenía, las guardaba en estas tinajas. El éxito de la tinajería en la zona en la que nos encontramos, fundamentalmente en La Mancha, pero exclusivamente en Valdepeñas, hizo que a finales del siglo XIX se convirtiera en un elemento identitario de la denominación de origen Valdepeñas. En estas ilustraciones de una feria, de una exposición vinícola celebrada en Madrid en 1877, de hecho aparece la tinaja con las letras de Valdepeñas en la panza, distinguiéndose de otros elementos, de otras denominaciones de origen, con bocolles, cubas, etc. Esto, al fin y al cabo, es lo que convierte en una de las características de la elaboración del vino en Valdepeñas, los recipientes. Recipientes que servían, como he dicho anteriormente, tanto para la fermentación como también para el almacenamiento en las cuevas. El proceso de elaboración, comienza justo con la cargada del rollo. Este es el elemento que les decía en la imagen anterior de Mota del Cuervo. En este caso tenemos a un maestro alfarero de Villarrobledo, en la que está aportando ese churro, ese rollo que va a servir para el inicio de la elaboración de la tinaja. Ahí tenemos el empiece, como se le llama popularmente, que se está trazando la base, el soporte de la tinaja. Como vemos, es una tarea completamente manual, independientemente de que se utilicen pequeñas plataformas circulares que nos permiten hacer un movimiento giratorio para ir trazando el arranque de la pieza. Posteriormente viene el urdido. Este rollo, otra vez colocado en el hombro, se va urdiendo, nunca mejor dicho, con la mano, para ir levantando todo el cuerpo de la tinaja. Posteriormente, para darle ese carácter homogéneo a la superficie, se paletea. Con una paleta se le va dando golpes, se va unificando la superficie, hasta que tenemos toda la panza completa y se produce es el momento de cerrar la pieza con la embocadura. El último rollo que sirve para trazar la boca de la tinaja. Una vez que tenemos realizado el recipiente, y exactamente igual que nos comentaba Gema con la cerámica ibera, se produce el secado al sol y el sellado. Para esto tenemos que esperar a que la pieza tenga la textura del cuero, es decir, esté lo suficientemente seca para poder manejarla con comodidad, pero todavía blanda para realizar la decoración impresa, como por ejemplo esas estampillas como la que les enseñaba hace un momento. Después, el enhornado, la colocación del recipiente en el interior de estos hornos, un trabajo que implicaba a un elevado número de operarios para manejar con cuidado esa pieza que todavía no estaba cocida y depositarla en la cámara, en el interior, la capilla de estos hornos de grandes dimensiones. Hornos que, como vemos aquí, pues tenían ese mismo sistema de un horno de bóveda, pero adaptado a las dimensiones de las tinajas que se van a cocer en su interior. Aquí tenemos dos ejemplos de esos hornos de elaboración de tinaja. En este caso, un horno que se ha recuperado en Villarrobledo y este en Colmenar, en Madrid. Una vez que las piezas estaban ya horneadas, se sacaban del interior de los hornos, a través o bien de galeras pequeñas o bien de estos carros que se llamaban popularmente nanos. También implicaba el trabajo de distintos operarios para manejar estas piezas y que no se fragmentaran en el proceso de extracción del horno. La distribución se podía realizar a través de los carros como los que hemos visto anteriormente, pero ya conforme van avanzando los medios de comunicación, pues los vamos a ir viendo también utilizando camiones para su desplazamiento, en este caso de la Casa Girón, una casa popular en Villarrobledo, una de las más importantes de elaboración de tinajas en Villarrobledo, o también, una vez que llega el ferrocarril a La Mancha, pues vamos a ver grandes vagones cargados con estas tinajas que permitían su traslado no solamente al territorio de La Mancha, como conocemos aquí con el ferrocarril, la línea MZA permitía colocar los productos, no solamente el vino, sino otros,
en distintos puntos del territorio, bueno, pues las tinajas también se han documentado en la zona de Levante gracias a su transporte por ferrocarril. Una diferencia que nos va a valer para datar, para fechar las bodegas, va a ser la forma precisamente de esas tinajas. Las anteriores a 1914 son cónicas, son tinajas cónicas. Y a partir de 1914 se impone un nuevo sistema, una nueva forma tipológica de tinaja, que es la cilíndrica. Este tipo de tinajas no las podemos encontrar después de 1914, pero estas sí que no las podemos encontrar antes de esa fecha, por lo que nos vale este elemento en sí como elemento datador para datar las bodegas. En los casos inferiores, bueno, hemos puesto una serie de ejemplos. En este caso, una tinaja troncocónica la tendríamos en la cueva del Museo Municipal, del Museo del Vino, en la bodega de Leocadio Morales, y a continuación en la bodega de las Estrellas. En este caso, además, si se fijan, y ese fue uno de los comentarios que nos hicieron los particulares a lo largo de estos días, es que en las cuevas, aparte de las tinajas de conservación del vino, se encontraba una tinaja mucho más pequeña, que era la tinaja del gasto. Es a la que el propietario de la bodega ponía más mimo, más cuidado, porque era el vino que se dedicaba al consumo propio. Y que en este caso, bueno, les invito, cuando toda esta situación se soluciona, a visitar el Museo del Vino e identificar en la panza de la tinaja las iniciales del propietario, la MD Morales. Bien, con el paso de los años y la introducción de los nuevos materiales de construcción, no solamente en la construcción de las propias bodegas, sino también en la de los elementos incorporados en la elaboración del vino, bueno, pues esos nuevos materiales forman parte también, o se incorporan, en la elaboración de la tinajería. En este caso, bueno, el hormigón, el cemento armado, formará parte también como material que sustituya al barro originario en las tinajas. En este caso, bueno, tenemos los depósitos de hormigón de las recientemente recuperadas las bodegas A7, de la nave de los Versos, y en la imagen de la derecha vemos una imagen superior de esa nave de depósitos de hormigón de la cooperativa vinícola de Valdepeñas. En el siguiente proceso ya de elaboración de depósitos para la fermentación y almacenamiento de vino, pues ya nos encontramos estos depósitos de acero inoxidable, de camisas, bueno, pues que es el último eslabón dentro de los recipientes para la fermentación y conservación del vino. En este caso, del Señor de los Llanos, y en este bonito paisaje de los depósitos de las bodegas Félix Solís. Si en la arquitectura de las bodegas, la arquitectura industrial de finales del 19 y principios del 20, lo que más nos llamaba la atención del paisaje era la horizontalidad de las bodegas, la introducción de estos depósitos en el paisaje, bueno, pues ha cambiado por completo esa concepción del paisaje manchego. Ya no tenemos la arquitectura como protagonista, sino el recipiente en sí en el que se elabora el vino como hito paisajístico. A día de hoy, bueno, pues estos objetos obsoletos, que ya no tienen funcionalidad, al menos de forma generalizada para la elaboración del vino, pues han formado parte, se han producido procesos de recuperación de las tinajas, fundamentalmente en espacios públicos. Bueno, uno de los primeros que se da en Valdepeñas será la Avenida de las Tinajas, trazada por Esteban López Vega, y también podemos verlas a día de hoy, bueno, pues formando parte de este mirador de la avenida de Castilnuevo como elementos recuperados, bueno, pues para esta composición de tinajas. Por desgracia, la conservación, no toda la gente tiene el mismo respeto a la hora de enfrentarnos a estos elementos patrimoniales, y bueno, pues sirven también de soporte pues, para tipo de pintadas, grafitis, etc. Bueno, pues hasta aquí con la actividad de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya llamado la atención este proceso de elaboración de la tinaja, que las valoren, que son el resultado, todas estas tinajas que tenemos aquí o que podemos guardar en nuestras casas, son el resultado de un proceso histórico que se remonta hasta la antigüedad, y nos vemos en la próxima actividad de Directo Museo. Muchísimas gracias.